through the ruins, trying to save it. Nuestra ruta nos lleva por una Córdoba de leyenda, por una ciudad insólita, repleta de tradiciones antiguas, de narraciones orales que han pervivido con el paso de los siglos. Conoceremos los escenarios en los que se sitúan algunos de esos relatos, unas veces basados en hechos históricos y otros nacidos de la creencia colectiva, pero una Córdoba, al fin y al cabo, repleta de encanto. Give me something. Give me something. Comenzamos nuestro viaje a primera hora para conocer una de las narraciones en las que leyenda y realidad se dan la mano. En el barrio de la Judería se encuentra la calle Cabezas y en ella un callejón protagonista de una de las historias más conocidas de Córdoba que data del siglo X. En esta Casa de las Cabezas y en esta Calleja de los Arquillos tiene lugar el episodio más destacado de una de las leyendas más famosas de Córdoba. Esta tradición cuenta que el padre de los infantes de Lara, Gonzalo Gustió, estaba preso en la casa, preso por Almanzor, por el caudillo Almanzor, y cuando sus hijos caen en combate, las cabezas de los cuerpos son colgadas, al ser 7 los infantes y al haber 7 arquillos en la calle, una en cada uno de los arquillos, a modo de trofeo y también para de alguna forma refregarle ese hecho a el padre. Pero además de esta leyenda, la Casa de las Cabezas, construida tal cual hoy la conocemos en el siglo XIV y recuperada con meticulosidad por sus actuales propietarios, guarda un gran tesoro que habla de los últimos judíos de la ciudad. Se trata de un posible mikvé, una bañera ritual judía descubierta en los sótanos de la vivienda, por el que fluye agua de un manantial, como manda la tradición religiosa. La casa está ligada a un terrible suceso protagonizado por el inquisidor Lucero. Nos viene a hablar esa historia de que en esta casa, a finales del 1400, era propietario de un rico converso, judío converso, que se llamaba Juan de Córdoba, al que apodaban de las Cabezas. La Inquisición lo acusa de tener una sinagoga en su casa y de que su sobrino, el bachiller Membreque, hacía las veces de rabino, y toda la comunidad conversa de Córdoba venía a orar a una de estas estancias de esta casa. Todo aquello produjo el mayor auto de fe en la historia de la Inquisición a nivel mundial. Tiene lugar en Córdoba el más macabro auto de fe que se conoce en la historia, el día 22 de febrero, domingo de 1504. Son arrojados a la hoguera 107 personas, hombres y mujeres, todos ellos por haber acudido a esta casa. Hoy esta casa se mantiene como el hermoso lugar que rebosó vida en el siglo XV y es fiel reflejo de las tradiciones y gustos andalusíes de la época. Continuamos en un palacio que comenzó a construirse en el siglo XVI y que hoy forma parte de la oferta hotelera de la ciudad. Este imponente edificio guarda entre sus muros otro secreto, los restos de uno de los lugares habitados más antiguos de Córdoba. En los cimientos del palacio y tras atravesar los baños de inspiración árabe del edificio, el viajero descubre una domus o casa romana del siglo I a.C. Con un magnífico grado de conservación, el visitante puede contemplar una de las estancias principales de aquella vivienda y junto a ella las inmensas columnas de más de 2 metros que conformaron el patio o peristilo. En el enclave donde nos encontramos se remonta al siglo I después de Cristo, con la domus romana, y luego bueno, pues ha sido un palacio que ha estado vinculado a la historia y leyendas de la ciudad desde sus inicios. Está abierto a todo el mundo y bueno, pues queremos que los cordobeses y personas que pasen por Córdoba puedan disfrutarlo. Al fin y al cabo es un edificio patrimonio de la ciudad y como tal pues lo hemos ido conservando en todos estos años para el uso y disfrute luego de todos los demás. Seguimos el viaje en dirección al río Guadalquivir. Si hay un nombre típico de Córdoba, es Rafael,
El éxito de este nombre se debe a una tradición que cuenta que en el siglo XVI, cuando la ciudad sucumbía ante el azote de la peste, el arcángel se apareció en sueños al padre Roelas para anunciarle que pondría fin a la epidemia. En agradecimiento, Córdoba nombró a San Rafael su custodio y llenó la ciudad de esculturas en su honor. Una de las más representativas es el triunfo de San Rafael, levantada en el siglo XVIII junto a la mezquita. También encontramos otra en el llamado Puente Romano. La ruta del Arcángel nos lleva hasta la Plaza del Potro. Allí, junto a otra imagen, se encuentra el Museo Julio Romero de Torres, donde se custodia la mayor colección de las obras del pintor más internacional de Córdoba. Vamos a pasar a esta sala. En una de sus salas encontramos precisamente a San Rafael, una espectacular obra que muestra la peculiar mirada del artista. Julio hace una interpretación personalísima de la imagen del santo, del arcángel, porque elige como modelo a la rubia de Málaga. ¿Quién era la rubia de Málaga? Era una famosa cantaora que se llamaba Francisca Colomer. Pero no solamente se conforma Julio con elegir una mujer para el papel del santo, porque se está cuestionando el eterno enigma del sexo de los ángeles. Flanquean la figura del custodio de la ciudad dos figuras femeninas, siempre la eterna dualidad, el amor sagrado, el amor profano, el buen camino, el mal camino, las dos sendas. Como modelos, el pintor retrató a dos triunfadoras de la escena de época, la cantaora Custodia Romero, enfundada en medias de seda, y la bailaora Eloísa Muñiz, amarantina, vestida de mantilla. Y junto a ello, el artista rinde homenaje a Valdés Leal y Antonio del Castillo y coloca al arcángel sobre un pedestal de plata, un guiño al arte de la platería cordobesa. Pero luego, las naranjas de Córdoba, ese árbol con las naranjas, el puente romano, el río Guadalquivir, la ribera. Creo que estamos ante una obra maestra que fue encargada por el alcalde de Córdoba, José Cruz Conde, en 1925. Siguiendo la estela del artista, nos adentramos en una de las tabernas más antiguas de Córdoba. Este establecimiento es desde hace casi 150 años un lugar clásico de reunión de la ciudad, un local en el que se puede disfrutar de los buenos vinos de la denominación Montilla Moriles y de tapas y guisos tradicionales. En sus mesas se han reunido los intelectuales, artistas o toreros que han transitado por Córdoba desde el siglo XIX. Muy cerca de allí, en la Plaza de las Tendillas, centro neurálgico de la ciudad, nos encontramos con una estatua ecuestre, obra de Mateo Inurria, en torno a la cual existe una leyenda ampliamente extendida. Esta escultura que tengo detrás de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, encarna la leyenda más famosa de Córdoba, sobre todo leyenda, digamos, en marcha todavía viva. Mucha gente todavía cree ese bulo que dice que la cabeza sería blanca porque la original se habría estropeado y entonces habría estropeado o roto o algo similar, y entonces habríamos puesto en su lugar la de un torero, el torero lagartijo, en mármol, y de ahí el doble color. Nada más lejos de la realidad. El escultor desde un principio quiso hacerla tal y como la veis. Cuando cae la noche, nos disponemos a conocer otra de las más famosas tradiciones orales de Córdoba, una historia con varias versiones que gira en torno a un malvado suceso y de las que salieron el nombre de la famosa Torre Malmuerta. Si bien hay dos versiones de las leyendas, una de ellas de hecho ocurrió realmente, ocurrió aquí cerca, es lo que se ha pasado a la literatura con el nombre de los Comendadores de Córdoba. Fue un crimen pasional, un crimen por celos. Luego hay otra leyenda que cuenta que esos celos fueron infundados, que realmente no habría ningún hecho que los motivase, pero en todo caso acabaría sucediendo el crimen. Y el castigo al marido celoso no sería otro que construir, para que siempre quedase constancia de su crimen, una torre que con el nombre lo recordase. De ahí la Torre de la Malmuerta. Lo cierto es que la construcción, levantada en el siglo XV, fue una torre albarrana. Abandonamos la Malmuerta por la calle Adarve, donde aún se conservan restos de muralla.
Comenzamos el día en uno de los hoteles que conforman la amplia oferta de Córdoba y que se ubica en un lugar repleto de historias y leyendas. Un paisaje que fue el elegido por Abbas ibn Firnas, precursor de la aeronáutica y nacido en el siglo IX, para realizar el primer vuelo de la historia. Al-Ruzafa significa jardín de palmeras, y aquí fue donde el primer califa decidió hacer un palacete de verano. Decidió además traer muchas cosas de Oriente que aún no se conocían en Europa. Caso de las palmeras, fueron las primeras palmeras que aparecieron en Europa de la mano de Abderramán. Todo esto está especialmente ligado a las grandes leyendas de personas que vinieron, se asentaron y nos cambiaron por completo. En los jardines se conservan también los restos de un antiguo convento y bajo los cimientos del moderno edificio se encuentran algunas de las canteras que se usaron para la construcción de Medina Zahara. De vuelta al casco urbano, nos disponemos a conocer uno de los restaurantes que forman parte de la gran oferta gastronómica de Córdoba. Se trata de un lugar en el que la cocina artesanal y de fusión son las señas de identidad. Nuestra cocina es una cocina artesana, elaborada con mimo, con cariño, con pasión y un pelín viajera, porque intentamos incorporar toda la esencia de diferentes culturas. Nosotros no trabajamos con un producto preparado. Cada elemento que va al plato está todo preparado por nosotros, cada salsa, cada ingrediente tiene muchísima elaboración, tiene muchísimo trabajo. Lo importante es la cocina. No muy lejos de allí encontramos un hermoso palacio del siglo XVI, en cuyo zaguán tiene lugar una de las leyendas más conocidas entre los cordobeses. En el siglo XVII vivía el corregidor Carlos de Ucel. Recibieron la extraña visita de unos viajeros judíos que se alojaron en el zaguán, que tenemos justamente aquí detrás, y realizaron un extraño ritual mediante el cual sacaron de las entrañas del palacio unos tesoros. Al día siguiente, la hija del corregidor, Blanca, repitiendo el mismo mecanismo, accede igualmente al subsuelo, pero por desgracia queda encerrada en el mismo y perdida para siempre bajo el edificio. Pero la realidad, documentada por el investigador de historia moderna Gonzalo Herreros Moya, es otra. Los Oribe nunca tuvieron ninguna hija que se llamase Blanca. Los Villalón, que es el nombre antiguo del edificio, de hecho se unieron incluso los dos apellidos, tampoco la tuvieron. Y los Ucel, que son los de la leyenda, nunca vivieron aquí. Por tanto, podemos concluir que la leyenda, aún maravillosa y aún influida por tantos tipos de relatos y tradiciones, no es cierta. Dejamos atrás Oribe por los jardines que antes ocupaban el huerto del palacio, con una historia que de nuevo se hunde en las raíces y la historia de la Córdoba más desconocida. Las leyendas forman parte de la historia de esta ciudad y Córdoba atesora parte de su memoria, real o literaria, en las tradiciones que han ido pasando de generación en generación. Muchas se mantienen vivas y hoy es posible recorrer los escenarios que durante siglos han formado parte del imaginario de una ciudad milenaria.